Seguramente usted se ha preguntado a quién rayos se le ocurrió esto de hacer filosofía y por qué tenemos que estudiarla. Esa persona se llama Tales de Mileto y es de quien vamos a hablar en este video. Bueno, busquen papel y lápiz porque vamos a comenzar a hablar del primer filósofo de la historia, el señor Tales de Mileto. Nace en el año 624 a.C., lo que lo ubica en el siglo VII, y aunque hemos dicho que la filosofía empieza o comienza en el siglo VI a.C., es porque las ideas de Tales de Mileto surgieron una vez entra el siglo VI, ya que él muere en el año 546. Nació en Mileto, como dice su nombre, que es una zona portuaria, queda en la costa, es un pueblo de la costa y queda al este de Grecia. Si usted tiene un mapa de frente y usted puede ver dónde está Grecia y las islas que están en el medio, que son parte de Grecia, lo que es a mano derecha la costa de lo que era Siria o Asia Menor, lo que era Asia Menor, eso realmente es la ciudad donde nace Tales de Mileto. Tenía costa muy importante, tenía costa la ciudad de Mileto, por lo tanto, este señor que no estaba en la casa, no estaba solo en una montaña preguntándose las cosas existenciales de la vida, este señor tuvo mucho acceso a conocimientos que venían a partir de las rutas marítimas de otras culturas. Eso es muy importante en la vida de Tales de Mileto. Este señor era filósofo, era matemático, geómetra, físico y también era legislador. O sea, él estaba metido en todos los asuntos de la vida social de su pueblo. Por lo tanto, se comprueba lo que dijimos en el primer video, que los filósofos no son personas que están pensando cosas elevadas en un monte o en su casa encerrado. Este señor tenía una vida social bastante activa. Tales de Mileto tenía mucho acceso a la información que venía de otras culturas, de la cultura egipcia, de la cultura hindú o de la India y obviamente de la cultura china, que era la cuna de la filosofía oriental y es. Quiere decir que este señor ya venía escuchando, ya venía leyendo cosas que no necesariamente iban acorde con lo que decían los mitos, que es la ruptura que hablamos del mito al logos. Las ideas de Tales de Mileto, mucha gente dice que son reinterpretaciones de lo que ya se había hablado en otras culturas. Para bien o para mal, sea cierto o no sea cierto, fue él el que propuso ideas nuevas. No escribió nada, todo lo que sabemos de él lo sabemos por escritores que pusieron sus ideas en letras, sobre todo Aristóteles más adelante, que habló mucho de las ideas de Tales de Mileto. ¿Qué proponía Tales de Mileto? Monista al fin, iba a proponer el principio del universo, es una filosofía cosmológica, recordemos, procura o intenta buscar el origen del cosmos. Va a proponer que ese único elemento de donde sale todo lo demás es el agua. Qué interesante que un hombre que vive en la costa, que vive en una ciudad con acceso a los puertos y donde llega mucha gente, proponga el agua como ese principio fundamental. Es muy importante también saber que Tales de Mileto veía tres características del agua que son muy fundamentales en sus postulados, en sus planteamientos. El agua da vida. Él estudió muy a fondo y pudo ver cómo la civilización egipcia se construyó a partir del río Nilo. O sea que en la agricultura y en todo lo que es construcción, el agua realmente puede dar vida incluso a los pueblos. La capacidad de vida que tiene el agua, la capacidad de movimiento, porque el agua está en constante movimiento, el agua fluye. Y la idea del movimiento la vamos a ver repetida en muchos filósofos, cómo las cosas constantemente están en movimiento. Y la idea del cambio, que también pertenece al agua, porque el agua, depende cómo se esté aplicando la energía o el calor, puede cambiar. El agua se puede condensar o poner más dura, podemos hacer hielo con el agua o materiales más duros que el agua como tal líquida, o a partir del calor también se puede evaporar, que en palabras llanas, sencillas y fáciles es que esas moléculas se van soltando, se van haciendo más livianas. O sea que el agua tiene una capacidad fundamental de cambio. Todas las cosas que existen y que dieron origen, que el universo dio origen a esas cosas, partieron de ser cambios en el agua. El agua o se evaporaba o se condensaba y todo lo que existía partía o había sido agua ya. O sea que estos planteamientos, ya para finalizar, porque este video va a ser corto, si usted quiere conseguir más información, lea sobre Tales de Mileto, hay mucha más información. Tales de Mileto plantea entonces que el arché, que es una palabra que se escribe con J en español, arché, pero se pronuncia arché, y es ese elemento inicial o primordial que ya se venía hablando antes de Tales de Mileto, que todo tenía que tener un arché. Pues Tales de Mileto escoge el agua como este principio fundamental. Un agua que puede dar vida, que está en constante movimiento y que tiene una capacidad de cambio increíble.
Tales de Mileto va a proponer entonces el agua como ese principio fundamental, ya que el monista tiene que lograr en una sola esencia o en algo solamente único ese principio. Aunque nos parezca un poco raro, un poco reduccionista, un poco simple, lo podamos debatir ahora en el 2015, que el agua no es realmente el origen del universo, por las razones que sean, no deja de ser interesante cómo un planteamiento puede cambiar la forma de ver el mundo. Ya no era Zeus, ya no eran los dioses los que habían creado el universo y los padres de Zeus. No, ahora hay una nueva explicación o posibles explicaciones que van a partir de diferentes elementos. Luego de Tales de Mileto están sus contemporáneos Anaxímenes y Anaximandro, que los vamos a ver en otros videos, que algunos contraponen y otros proponen otras ideas para el principio del cosmos. Pero Tales de Mileto no deja de ser importante, de hecho es muy importante porque es el primero que propone algo diferente.